Hoy en este debate todos somos guardia indígena. La visita de la Comisión de Paz a Caloto se debió, entre otras cosas, al asesinato de varios miembros de la Guardia Indígena que de manera pacífica y armados solamente de su palo de chonta intentan proteger su territorio de los grupos criminales que a sangre y fuego pretenden ejercer dominio en ese territorio. No están solos en esa tarea de defensa de su territorio, de defensa pacífica. Y son ejemplo de muchos líderes sociales, campesinos, afros, que intentan hacer valer sus derechos a pesar del fuego cruzado de organizaciones violentas. El Estado tiene la responsabilidad de alzar esa voz, de decirles que no están solos, de abrir estos espacios de la democracia para que sean escuchados y de exigirle a los gobiernos de turno que cumplan su deber fundamental, proteger la vida, la paz, los derechos y las libertades. El norte del Cauca es quizá una de las heridas más viejas, más dolorosas y que más sangra en el territorio nacional. Hay 7 zonas donde hay hoy desorden, caos, casi que anarquía o por lo menos anomia, y donde el Estado ha sido incapaz de tener dominio y control. Cualquiera que sean las circunstancias y cualquiera que sean los actores violentos, lo que no debe tener duda alguna es que el Estado tiene la obligación y la capacidad y la posibilidad, si cumple con su deber, de ejercer dominio y control. En el norte del Cauca no está ocurriendo. Todos los días hay hechos trágicos. La reciente masacre alrededor del equipo civil, desarmado, pacífico, de la candidata Karina García de Suárez, copartidaria de nuestro senador Luis Fernando Velasco, del Partido Liberal, a quien le extiendo de nuevo mi solidaridad, es apenas otra muestra más del caos y de la inexistencia de garantías en ese territorio para que pueda ejercerse la democracia. Y ni siquiera solo la democracia, la vida misma. Se ha hecho un extenso cuestionario a los distintos funcionarios, ellos lo responderán sin duda ahora. Mis compañeros senadores de la Comisión de Paz harán énfasis en varios puntos, yo solamente quiero señalar algunos. Se trata de la situación de riesgo de los pueblos indígenas en Colombia, en particular de las comunidades del Cauca. La siguiente, por favor. La siguiente diapositiva. Los hechos violentos en el Cauca. Apenas un repaso. Para agosto de 2019, un total de 37 indígenas del norte del Cauca han sido asesinados, víctimas de homicidio. Hay un total hoy de 55 amenazas en contra de grupos y líderes indígenas en esa región. A título de ejemplo trágico, el pasado 25 de agosto hubo un ataque contra 40 indígenas que incluían niños, mujeres, ancianos, miembros de la Guardia Indígena y además docentes integrantes de la unidad administrativa que hacían parte de una comisión humanitaria en el territorio. Entre noviembre de 2016 y el 10 de agosto de 2019 se presentaron 244 amenazas y 68 homicidios en esa región. Hay cifras disímiles dependiendo de las autoridades. El señor defensor del pueblo, que además ha hecho la tarea de advertir en alertas tempranas, que él seguramente reseñará ahora, tiene cifras precisas porque tiene datos recientes sobre las amenazas que han sido comunicadas a sus funcionarios en la Defensoría. Otros hechos violentos para recordar. El 5 de marzo del 19, 4 personas, 2 hombres y 2 mujeres, una de ellas embarazada, fueron baleadas por sujetos que descendieron de un vehículo en el barrio Castela, en Miranda, en el norte del Cauca. Solidaridad con Miranda. El 25 de julio del 19, 3 personas fueron encontradas baleadas en el corregimiento Pan de Azúcar, municipio del Patía, en la Cordillera Occidental. Una era del municipio de Rosas, otro del municipio de La Vega. El 8 de agosto del 19, en el corregimiento La Bermeja, municipio de Balboa, 3 personas fueron encontradas incineradas al lado de una motocicleta también incendiada. El 14 de agosto, el sargento segundo del batallón Pichincha, Álvaro Alexander Hernández, de apenas 33 años de edad, 15 años al servicio del país en esa entidad, murió por consecuencia
de las heridas que le propiciaron disidencias de las FARC. Hicimos en su momento y reiteramos hoy toda la solidaridad y consideración para con la familia de este servidor de la patria, del sargento Álvaro Hernández, que dio su vida como los 4 soldados y un sargento que ayer también fueron asesinados en combates en otra zona del país, en el Bajo Cauca antioqueño, en combates con el llamado Clan del Golfo. Que sirva esta referencia para recordar que a esta hora hay miles de soldados y policías de la patria que están jugándose la vida para intentar proteger el territorio, que obedecen órdenes, pero que si no tienen una clara directriz, una estrategia definida, una dirección de mando, una política pública de recuperación del territorio, es posible que ofrenden su vida sin ninguna utilidad. Son también sacrificios que deberían evitarse en la paz y no estimularse con el regreso de las guerras. La muerte de Karina García y 5 personas más, como conoció el país el pasado domingo 1 de septiembre, a pesar de que la Defensoría del Pueblo había emitido una alerta temprana una semana antes, nos recuerda el caos en el norte del Cauca. Nos recuerda que no hay garantías, reitero, para la democracia en esa zona. A pesar de que en el norte del Cauca, y las cifras nos las precisará el señor ministro de Defensa, a quien saludo, que acaba de llegar al debate, hay alrededor de 6.000 efectivos en 20 batallones alrededor acantonados. En el mes de septiembre, el señor ministro anunció además el envío de 1.350 militares más para reforzar la seguridad en el Cauca. Según el coronel Carlos Humberto Bueno Gualdrón, que es el jefe de investigaciones de la Policía Antinarcóticos, y quiero llamar atención sobre este dato, de 5.439 estaciones de gasolina registradas en el país, senadora Angélica, mire este dato que le va a llamar la atención. De 5.439 estaciones de gasolina registradas en el país, 1.249 se ubican en las zonas en las que hay mayor número de hectáreas cultivadas con coca. Los departamentos en los que se han abierto más estaciones en los últimos años son Nariño con 302, Antioquia con 123, Caquetá con 110, Norte de Santander con 108, Putumayo con 98 y el Cauca con 88. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el tema de las estaciones de gasolina? Resulta que toda la política pública, por lo menos la explícita, la que se repite, se reitera, tiene que ver con la erradicación de la hoja, de esta hoja de coca. Cómo erradicarla, cómo arrancarla, cómo fumigarla, cómo envenenarla, cómo acabar con ella y de paso, cómo ir en contravía de la historia de las comunidades andinas e indígenas prehispánicas. Y esa es la guerra contra las drogas y la discusión de si se fumiga o no se fumiga, si se sustituye o no se sustituye. Pero un indígena sabio me decía en esa visita, senador Feliciano, que si él siembra cacao, pero no le agrega a ese cacao los insumos, ni el abono, ni el fertilizante, se le seca la mata. Y entonces yo me preguntaba, ¿cómo entran a esta zona los insumos, los precursores químicos de la cocaína, a pesar de que está completamente militarizada, con 4 retenes o más? Nos dirá el ministro cuántos tiene en esa zona. ¿Cómo es que entra la gasolina y el éter y cómo entran los precursores químicos? Y no solo cómo entran, que es donde debería estar el énfasis para evitar la maldición del narcotráfico, sino cómo sale la cocaína, en lugar de estar el énfasis en la persecución del campesino. Valga la pena recordar que el día de ayer por tercera vez se frustró, espero que no definitivamente, el proyecto de ley que establece un tratamiento diferencial para los campesinos cultivadores de la hoja de coca, que de buena fe le Continúe, senador. Que de buena fe le dijeron al Estado colombiano, aquí estamos, nos registramos, hemos sido sembradores de coca, queremos dejar de serlo. Y luego el Estado no les ha cumplido con ese tratamiento diferencial con los que quedan en un alto riesgo penal. Ese engaño a los campesinos cultivadores no puede seguir permaneciendo en el limbo. Otro de los ejemplos de lo que aún no se implementa en el acuerdo de paz, pero que es una muestra fehaciente de cómo la guerra contra las drogas está dirigida contra quien no es. No es contra el que lleva mambeando coca 5.000 años, sino con el que lleva metiendo gasolina, éter y sacando cocaína en las últimas 3 décadas
bajo la mirada del Estado y de las autoridades. Y entonces, aquí hay algunas cifras. 220 laboratorios de pasta de base de coca han sido destruidos en el Cauca, 24 laboratorios de clorhidrato de cocaína, un total de 244. En marihuana hay semilleros de 476.000 matas, 14.000 de ellas de marihuana tipo creepy, y han incautado 14 toneladas y media de marihuana. Pero miren esta cifra, en el 2018 las hectáreas de coca en el Cauca son 17.117, según el Observatorio de Drogas de Colombia. Según dos fuentes, la conversión de esas hectáreas a cocaína, en cifras del Observatorio del 2012, implican 4.2 toneladas por hectárea. Pero según Insight Crime, la organización internacional, pueden ser hasta 6 toneladas por hectárea. Si hacemos una simple operación, si multiplicamos las 17.000 hectáreas, se estarían produciendo por cuenta de 4.2 toneladas por hectárea, 71.891, una cifra descomunal. Senador, concluya. 3 minutos, por favor. Si fuera por 6 serían 102.000 toneladas de coca. Se incautaron 7.8 toneladas. 7.8. Esto es en kilos, corrijo, 71.891 y 102.702 toneladas. Si solo se están incautando 7.8 toneladas, quiere decir que más del 90% de la cocaína que se fabrica en este territorio sale sin ninguna dificultad. Y el 100% de los insumos necesarios para fabricarla entra sin ninguna dificultad. Mi pregunta está, ¿por qué entran los insumos y por qué sale la cocaína y toda la persecución se dirige al campesino que siembra y mambea coca hace 5.000 años antes de que el descubrimiento? Con esa pregunta y con la pregunta fundamental, cualquier paz en Colombia implica la presencia del Estado en el territorio. Cuando las FARC salieron de esos territorios, se advirtió que el Estado debería coparlos para que no los ocuparan grupos ilegales, disidencias de las FARC, bandas criminales, cartel de Sinaloa. Lo que ha ocurrido es que a sangre y fuego estas personas de distintas organizaciones delincuenciales están ocupando el territorio y la Guardia Indígena con sus palos de chonta intenta evitarlo. El narcotráfico es una maldición que todo lo penetra, todo, el tejido social. También penetra las organizaciones campesinas y también las organizaciones indígenas. Y también empresariales y políticas. Pero advierto que la inmensa mayoría del pueblo caucano, la inmensa mayoría y la inmensa mayoría de las autoridades indígenas están aquí hoy para reclamar es la presencia del Estado, no su ausencia. Y eso es inaplazable, de dos maneras. No solo el dominio y control por cuenta de las fuerzas de seguridad, que no está ocurriendo para proteger la vida, sino también la inversión social necesaria prevista en los PEDETs, los planes de desarrollo con enfoque territorial, en esas 16 zonas más lastimadas por el conflicto en Colombia. Si queremos evitar que desertores, disidentes, prófugos ocupen ese territorio, lo que hay que hacer es que el Estado lo ocupe con inversión social y seguridad legítima. Y ese es el reclamo y esa la demanda que hoy hacemos en este debate. Gracias, señor presidente.